Buscamos Lucas 17. Lucas 17, versículo 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Bueno, como algunos de ustedes saben, el miércoles, Dios mediante, junto con el hermano Álvaro, estaremos saliendo para República Dominicana. Entonces, para aquello que el avión se caiga, puede ser el último sermón que ustedes escuchen de mi parte. Y entonces, aunque suena gracioso, siempre es una posibilidad. Y ahorita no recuerdo el hombre que decía esto, de que predicaba cada vez como si fuera el último sermón. Pero eso no solo va para mí, también va para usted, porque hoy puede ser la última vez que escuche un sermón. ¿Y cómo viene usted aquí? Recién terminaba el libro de Lloyd Jones sobre la predicación y los predicadores, y es fácil caer dentro de tantas cosas que me enseñó, de un peligro que no estaba atendiendo debidamente, y es la dependencia que yo pueda tener sobre el material que yo preparo. Yo escribo el sermón casi por completo, lo que ustedes escuchan la mayoría no lo improviso. Entonces es fácil que yo ponga mi confianza en lo que he escrito y me olvide de que esto es una obra exclusiva del Espíritu Santo, que lo que yo voy a decir tenga efecto en ustedes, y volverlo rutinario. Un domingo más, un sermón más que debo preparar, sacar los puntos, hacer el análisis, escribir el bosquejo, escribir unas aplicaciones. Pero la rutina no es solamente un peligro para mí, también lo es para usted. Viene usted como un domingo más, tiene expectativas. ¿Cuáles son, si es que las tiene? Este domingo usted está de nuevo con la oportunidad de escuchar el Evangelio. Simplemente está deseando que hoy sea un sermón corto para llegar más temprano a la casa y haber cumplido con su deber dominical y sentirse bien consigo mismo. Es peligroso para ambas partes caer en ese estado de la rutina. Es insalubre. Por eso vamos a leer el pasaje que les he dicho que vamos a estudiar. Y vamos a orar para que realmente el Espíritu Santo obre en los corazones esta mañana, para que seamos transformados por medio de la predicación. Dice así, Lucas 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oremos. Señor, en esta mañana rogamos para que tengas misericordia de nosotros, para que no seamos insensibles a la predicación de tu palabra. Oh Señor, quebrántanos y humíllanos. Aleja toda distracción y que hoy todo nuestro ser esté concentrado en lo que esta mañana oiremos. Protégenos del error y que seamos edificados. Y te ruego, Señor,
también por otros hermanos en otras partes que en este momento están también predicando, para que ahí también haya predicación de tu palabra y que ésta corra y sea glorificada. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, versículo 13, y dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Siempre es bonito ver cómo el Señor hace que diversas partes del culto coincidan. Hoy en la mañana también estábamos viendo acerca de estas palabras de maestro, de episcopo, y cómo también en la lectura el Señor Jesús decía: ninguno es vuestro maestro, sino solamente yo, Jesús. ¿Y qué es lo que nos llama la atención? Bueno, en el sermón anterior, si lo recuerdan, que era sobre el pago de las 2 dracmas, los cobradores llegaron y le dijeron a Pedro: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Vimos en ese momento que esa palabra maestro estaba pues puesta en mayúscula, como aquí también la vemos. ¿Por qué? Porque siempre demuestra que las personas reconocían en Cristo una autoridad. No obstante, las palabras sí son distintas. En esa ocasión la palabra que se usaba era didascalos, que debe sonarnos a algo. Ese dida es de donde nosotros tenemos en español didáctica, enseñanza. Entonces es maestro en ese sentido de que en efecto enseña algo. Acá ellos están usando otro término que es epítestos, que es una forma más general de hablar de maestro, pero también tiene que sonarnos conocido. ¿Por qué? Porque esa raíz epi es de donde también tenemos la palabra episcopado, obispo, aquel que supervisa y que está por encima de los demás. Entonces, aunque son palabras distintas, esta palabra que vemos aquí en Lucas solamente es usada para Cristo a lo largo de que nosotros veamos en el Nuevo Testamento. Nadie más es llamado maestro con esta palabra. Y de nuevo la idea es la misma. Estos leprosos llegaron acá y reconocían en Jesucristo a alguien que tenía la autoridad para enseñar lo que precisamente enseñaba. ¿Y por qué es que insisto tanto en que nosotros veamos estos títulos que las personas le daban al Señor? Bueno, hay un pasaje que está en 1 Corintios 12:3, donde Pablo dice que ninguno puede llamar a Jesucristo Señor, sino por el Espíritu Santo. Y es claro entonces cuando nosotros leemos estos relatos que no se está refiriendo a una capacidad física, porque a menos que me equivoque, todos aquí los que están presentes pueden hablar y pueden decir: Cristo es Señor, Cristo es Maestro, o lo pueden hacer suyo si quieren: Cristo es mi Maestro. Pero que sea una realidad en su vida es algo totalmente distinto. Y esa diferencia entre poder decirlo y que sea una realidad es la diferencia entre si usted es hijo de Dios o no lo es. Yo le digo, atienda a la advertencia, porque no es solamente tener buenas referencias acerca de Cristo como estos leprosos la tenían. Nosotros vemos que están acudiendo al lugar indicado, le están llamando a Cristo de la manera correcta. Ya tenían que haber sabido de los milagros que Cristo había hecho sobre otros leprosos. Y es más, sobre el primero que nosotros vimos cuando iniciamos la serie, aquel que llegó y se acercó a Cristo con las palabras: si quieres, puedes limpiarme. Pero aparte de eso, nosotros leemos que Cristo sanó a otros leprosos también. Ellos sabían dónde ir, sabían a quién se estaban dirigiendo. Y no obstante, nosotros vemos cómo termina este relato. 9 de ellos no recibieron la salvación. Y así es. La fe no es solamente que conozcas. La fe no es solamente que usted diga: sí, me parece que está bien lo que enseñan acá. Involucra sus emociones y su ser. Pero entonces,
¿Qué vemos también? Leamos el versículo 12. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron una voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Con respecto a la lepra, precisamente ya nosotros estudiamos de esta enfermedad, pero entonces solo a modo de repaso vamos a rescatar lo más importante que dijimos cuando estudiamos aquel sermón del leproso. En primer lugar, hermanos, la lepra que nosotros leemos acá es distinta al padecimiento actual, que es la enfermedad de Hansen. O sea, no es esa lepra. Esto también pues debe ser una advertencia para algunas personas que a veces hacen aplicaciones de la enfermedad de la lepra como es entendida hoy, y que es distinta a lo que realmente nosotros leemos en la Biblia. La lepra que nosotros siempre vamos a leer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es un mal de una forma más general, porque nosotros vamos a leer que incluso la ropa, la casa y la barba, o sea, distintas cosas podían tener lepra. Entonces eso no es como la enfermedad actualmente se comporta. No obstante, eso no quiere decir de que la enfermedad fuera real, y nosotros vamos a tener una descripción importante de lo que consistía en Levítico capítulo 13, y vamos a Levítico capítulo 13. Levítico 13, versículo 1 dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si pareciera haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Y sigue toda una sucesión de escenarios que también el sacerdote debía estudiar para determinar si era lepra. En el versículo 29 nosotros leemos, por ejemplo, cómo también una barba podía tenerla. Versículo 29 del capítulo 13: Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. En el versículo 47 leemos cómo las ropas podían contraerlo también. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdimbre, o en trama de lino o de lana, o en cuero, o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquiera obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Y así de forma sucesiva. Y luego en el capítulo 14 nosotros vemos que se retoma este aspecto de que el leproso debía mostrarse al sacerdote, que es justamente la instrucción que Cristo le da a estos 10 hombres. De ahí es donde viene el mandato que el Señor les está dando.
capítulo 14, versículo 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento, y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen, para el que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo, y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y continúa todo el procedimiento que debía seguir. En efecto, la lepra implicaba separación. Nosotros, si notamos nuevamente, volviendo ya a nuestro pasaje en Lucas, en el versículo 12, nosotros leemos que ellos se pararon a lo lejos. Ellos no estaban cerca, ellos tenían prohibido estar cerca de las personas. Por eso vemos que les salen al encuentro. Es como cuando usted ve a alguien a lo lejos y reconoce la figura de la persona, bueno, y empieza a hacer movimientos con las manos y a gritarle: fulano. Ellos vieron a Cristo a lo largo, porque no podían relacionarse con los demás. Era un mandamiento que las personas leprosas fueran excluidas del pueblo. Por ello es que la lepra sigue siendo un símbolo por excelencia del pecado y la separación que éste causa entre la comunión de la persona con Dios y el pueblo de Dios. Pero aquí sí hay que hacer una salvedad, porque en el pasaje de esta mañana se diferencia entre lo que fue la enfermedad de estas personas y la salvación de ellos. Ellos fueron sanados solamente físicamente, pero no en su espíritu, no su alma. Nosotros lo leemos en el versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Estas personas en efecto fueron limpias, pero no hay razón para pensar de que fueron limpias de su pecado, fueron solamente limpias de la lepra. ¿Qué pasó? ¿Acaso estas personas no pudieron notar cuando iban de camino que habían sido sanadas? Claro, una de ellas al menos lo notó. Y si no se habían dado cuenta, ¿qué hicieron cuando vieron que este samaritano se devolvía? ¿Por qué no hicieron lo mismo? Todo eso son conjeturas que solo podemos pensar. Pero lo cierto del caso es que ellos continuaron su camino y no se devolvieron, solo uno. Y es así como las bendiciones pueden ser también el peligro mayor que nosotros podemos enfrentar, más en un país como Costa Rica, donde la persecución es mínima. Cuando lo vemos a la luz de lo que otras personas en otros lugares realmente están enfrentando por la causa del nombre de Cristo. Acá no puede pasar más de que lo traten a uno de: es que usted es cerrado de mente, de pensamiento, usted es un intolerante, usted es un tal por cual. Y unas que otras medidas que tal vez puedan haber en los trabajos, que procuran que uno tenga que respetar la diversidad de culto y otras preferencias. Y no puede pasar de que a uno lo despidan, o una consecuencia legal tal vez. Pero realmente esta persecución es nada. Y aquí vivimos cómodamente. Y ese puede ser el mayor peligro.
¿Cuántos acá pueden decir que han recibido bendiciones de Dios? Y aunque usted diga que no ha recibido bendiciones de Dios, sí las ha recibido, porque el Padre justo hace llover sobre justos e injustos. Usted está vivo en este momento. Y si uno lee superficialmente este pasaje, hay algo más que debería también llamarnos la atención. ¿Qué hicieron ellos cuando Cristo los mandó? Él dice en el versículo 14, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron sanados. Ellos estaban obedeciendo. Alguno dirá, Ronnie, pero usted dice que la fe no es solamente conocer, que no es solamente afirmar lo que uno conoce, sino también obedecer la palabra y los mandamientos de Dios, sí. Pero recuerden lo que les dije, es con todo su ser. Porque una obediencia sin agradecimiento no puede ser obediencia. Nosotros lo sabemos en el ejemplo típico cuando nuestras mamás o nuestros papás nos mandan a hacer algo y uno va, sí, ya lo voy a hacer, y va uno refunfuñando. ¿Es esa la obediencia que se espera? Ellos iban, recibieron una bendición, habían sido curados, pero ni por un momento se detuvieron a pensar que esto se lo debían única y exclusivamente a Jesucristo. Esto me hace recordar una amistad que formé en la universidad. En aquel tiempo él solamente se declaraba como un agnóstico. Él decía, no, Ronnie, es que yo la verdad no puedo saber con certeza si Dios existe o no. Y en ese tiempo él contaba que cuando niño estuvo a punto de morir, no recuerdo el padecimiento, pero él dijo, vea, tanto los médicos como mis padres, todos coincidían en decir que eso había sido un milagro, porque yo sabía que iba a morir. Pero sabe, yo no puedo darle gracias a Dios por ello. Y así muchos pueden seguir citando ejemplos de personas que saben que han recibido favores, que han estado al borde de la muerte, al borde de una crisis económica, y que de un momento a otro algo sucede y sus vidas cambian, pero no pueden dar gracias a Dios por ello. Y se niegan a reconocer y a dar a Dios lo que es a Dios, la honra debida a su nombre. Y no solo esto, ¿cuántos están acá o han estado en su momento en lugares solamente por buscar esa mejoría en sus vidas? Les la están pasando mal y dicen, no, tengo que buscar de Dios. Y llegan, buscan de Dios, su situación cambia y no los volvemos a ver. Dicen, no, es que quiero pedir oración por un trabajo. Dan gracias porque apareció el trabajo y uno nunca más los vuelve a ver, se esfuman. Es similar a lo que sucede con la semilla que cayó entre los espinos. La terminan por ahogar. El afán y las riquezas de ese siglo ahogan la palabra, dice Cristo. Que el Señor nos cuide a nosotros de estar deseando una vida cómoda, una vida sin problemas, sin persecuciones, una vida tranquila. No, es que yo solamente quiero una vida tranquila. No tener problemas con nadie. Que el Señor nos cuide de ello y que tengamos esa misma oración que leemos en Proverbios 30. Dame lo necesario, manténme del pan necesario, no me des riquezas, no siendo que te... Vamos a leerlo mejor, Proverbios 30, versículo 8. Proverbios 30, versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová?
¿quién es? Fácilmente nuestro corazón se llena de orgullo y olvidamos de quién recibimos todas las cosas. Pero ¿qué del extranjero? ¿Qué del samaritano? Cristo lo llama así. No había alguien que diese gloria sino solamente este extranjero. Lucas nos especifica su nacionalidad en el versículo 16 diciendo, y este era samaritano. Y nosotros podemos recordar a otros samaritanos en el ministerio de Jesucristo. Por ejemplo, la mujer samaritana, la que tuvo el encuentro en el pozo. O podemos recordar la parábola del buen samaritano. Nadie quiso ayudar a ese hombre que estaba tendido y que ocupaba ayuda, ni los sacerdotes, ni los fariseos, sino ese samaritano que pasaba por el camino. Y ahora leemos que este leproso también era samaritano. Sería un grave error pensar que por ser samaritanos todas las personas que nos vamos a encontrar en la lectura del Nuevo Testamento era que ellos tenían cierto favor especial de Jehová o del Señor Jesucristo. Todo lo contrario. Cristo le hizo ver a la mujer samaritana ese error cuando le dijo, no, ciertamente la salvación es de los judíos. Pero Cristo no solamente le dijo eso. Vayamos un momento a Juan 4. Juan 4, versículo 20. Juan 4:20, y dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El pueblo de Samaria bien puede ser más bien un cuadro de la sociedad actual. Era un pueblo que se había apartado de los mandamientos de Dios y se había tornado en una sociedad sincrética. Habían fusionado los dioses y las costumbres de los pueblos vecinos. Nosotros recordamos cómo fue que ellos nacieron, entre esa disputa que hubo entre Jeroboam y Roboam. Y Jeroboam, tratando de impedir de que el pueblo se le estuviera yendo a Jerusalén, instituyó sus propios dioses, mandó hacer sus becerros de oro, instituyó sus propios sacerdotes e instituyó sus propios días festivos. Y nosotros leemos en 1 Reyes 12 que todo eso lo hizo de su propio corazón. Fue lo que él le surgió a hacer. Y así nació el pueblo de Samaria, un pueblo idólatra. No es por ser samaritano o por ser judío. Es el hecho que Cristo vino a salvar pecadores. Y este hombre, dándose cuenta de lo que había sido hecho en él, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Desde que se dio cuenta, se devolvió corriendo y gritando, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Lo que él tanto quería había sido hecho en él. Y sabía a quién tenía que dar las gracias y la gloria en todo momento. Y nosotros mismos, gentiles, éramos también ajenos a las bendiciones de ser parte del pueblo de Dios. Pero Cristo vino a derribar esa barrera y de los dos pueblos hizo uno. Los invito a buscar un pasaje más, que es Efesios capítulo 2.
capítulo 2, versículo 11. Dice así: Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Con eso llegamos a la aplicación. Sí, los 9 eran judíos y este 10º era samaritano. Pero el debate no está en esa separación, sino que la pregunta en esta mañana es: ¿ha dado usted gracias a Dios? Nosotros no podemos pasar por alto el peso de esa acción en Lucas, porque veamos lo que dice el versículo 16. Nosotros leemos que Él se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Y en el versículo 17 Cristo dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios. ¿Glorifican a Dios nuestras acciones de gracias? ¿O simplemente estamos diciendo esas palabras sin ningún sentido? Bueno, quiero dar gracias a Dios por esto, por la bendición de tener comida cada día. Como damos gracias cuando alguien nos pasa un lapicero, simplemente un gracias que es una enorme cortesía. ¿O está dando usted gracias de rodillas? Y me atrevo a decir que de rodillas literalmente, porque yo no me imagino a alguien que diga que está dando gracias a Dios sentado en una hamaca en la playa con su bebida favorita diciendo: ay, gracias Dios por la salvación. No estoy diciendo que no haya gozo, que uno pueda decir con alegría: Dios me ha salvado, pero esa misma obra tiene que manifestarse en el corazón, sabiendo lo que usted era, cayendo a rodillas, dando gracias a Dios, porque Él lo ha limpiado. ¿Cuántas son las bendiciones que nosotros recibimos sin merecerlas? ¿Cómo vamos a escapar nosotros de resbalar y de caer si nosotros descuidamos una salvación tan grande? De nuevo la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted dio gracias a Dios por su salvación, si es que usted está convencido de que es salvo? Y si no, entonces la segunda aplicación
es consecuencia de esa primera pregunta. ¿Es usted de la mayoría? ¿De los 9 que no dieron gracias? ¿Es usted de los 9 malagradecidos? Sí, malagradecido. Puede resultar ofensivo para algunos, pero hay que llamarlo por su nombre. Uno dio gracias y los otros 9 no. Y de nuevo le digo que esté atento a su vida espiritual, porque recordemos, estos hombres sabían quién era Cristo, sabían que tenían que acudir a Él. Estamos diciendo que estaban atendiendo a lo que Cristo les había dicho, vayan al sacerdote, y ellos estaban yendo. Podríamos decir que son buena gente. Y así muchos están en esa situación hoy. Creen que están bien, que están obedeciendo los mandamientos de Dios. Mira, Ronnie, yo no adultero, yo no fornico, yo no miento, yo no robo, trabajo, me gano mi salario honradamente. Estoy obedeciendo los mandatos de Dios. Leo la palabra, oro. Pero toda su vida carece de agradecimiento. Da gracias a Dios por cada una de esas bendiciones. Pero así es, los orgullosos no pueden dar gracias. Es solamente aquel corazón que ha sido quebrantado y humillado. Y el humilde da gracias porque reconoce que está en deuda con aquel que ha actuado en su favor. Yo le digo, vuélvase de su camino, porque el camino que está siguiendo es el errado. Usted piensa que está haciendo bien, que está cumpliendo lo que ha sido mandado, pero tiene que devolverse como hizo el leproso. Eso es arrepentirse, es un volverse, es un girar total de dirección contraria, porque si usted sigue en ese estilo de vida pensando que está haciendo las cosas bien, pero sin dar gracias a Dios por ello, usted le va directo al infierno. Porque solo aquel que se devuelve para dar gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida es aquel que ha recibido las palabras de Cristo diciendo, levántate, tu fe te ha salvado. De gracias a Dios, porque hoy, de una forma u otra, débil, ciertamente, pero esta mañana usted ha escuchado de nuevo el Evangelio. ¿Y qué va a hacer? Salir como si nada, o dar gracias a Dios por ello, por una oportunidad más de escuchar de Cristo y su obra perfecta. No sea como la mayoría. Devuélvase. Devuélvase a Cristo, que lo puede limpiar de su lepra espiritual. Devuélvase a Cristo, que lo puede limpiar de todo pecado. Oremos.